Un secreto para que tus movimientos luzcan fluidos consiste en enfocarte en ejercicios que te lleven a tu objetivo. Por eso aquí te comparto cómo soltar la cadera, segunda parte. Seguime hasta el final. A menudo vemos bailarines, tanto hombres como mujeres, que se mueven con una fluidez que ya quisiéramos tenerla. Sentimos tal admiración por ellos que nos preguntamos cómo lograron dominar el cuerpo para realizar algunos movimientos. Y la primera respuesta que podría darte es que lo lograron porque tomaron clases, dedicaron horas interminables de práctica y porque invirtieron más tiempo en encontrar soluciones que en buscar pretextos. Pero lo cierto es que entre tantas cosas que estudiaron para alcanzar ese dominio en el baile de tango, una de ellas es la de entender la importancia que tiene la cadera para realizar esos movimientos. No voy a explicarte aquí qué es la cadera y dónde está ubicada, porque ya lo hice en la primera parte de este tema, que por si querés verlo, te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Ni tampoco voy a hacer de esta introducción una clase de anatomía, pero sí te digo que tengamos en cuenta que como la cadera une la parte superior de la parte inferior del cuerpo, es fundamental para que nuestra estructura corporal se mueva correctamente. Si al respecto querés agregarme un dato más, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. En este video voy a mostrarte varios ejercicios imprescindibles para que aprendas cómo soltar la cadera en el tango. Veremos movimientos sencillos que gradualmente presentarán mayores desafíos hasta que finalmente puedas elegir los que te parezcan más convenientes para llevar adelante una rutina que puedas practicar todos los días. Por supuesto, si quisieras ver algún ejercicio en particular, haz clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Todo dicho, empecemos ya. Ejercicio 1. Precalentamiento. En esta primera parte activaremos los músculos dorsales y practicaremos pequeños pivots que nos ayudarán para continuar con los próximos ejercicios. Entremos a la clase. Comencemos por expandir los músculos dorsales y a rotar el torso hacia un lado y otro. La rotación hará que la cadera se alinee con el torso y ésta arrastre piernas y pies. Utilicemos el torso, los brazos y la cabeza como un solo bloque. Expandamos los músculos dorsales y rotemos 90 grados. Veámoslo nuevamente con más detalle. Al rotar la cadera, terminamos comunicándonos con el pie que realizará el pivot. Si rotamos hacia la derecha, ubiquemos el peso en el pie derecho, y si rotáramos hacia la izquierda, ubiquemos el peso en el pie izquierdo. En todo momento, intentemos realizar el ejercicio con fluidez. Ejercicio 2. Pivot, cruce y pies juntos. En esta segunda parte vamos a liberar la cadera con la práctica de pivot y cruces que realizaremos tanto con la pierna derecha como con la pierna izquierda. Entremos a la clase. Comencemos por rotar el torso hacia la izquierda con pivot de pie izquierdo hacia la izquierda. Busquemos que la rodilla de la pierna derecha se contacte con la rodilla izquierda y crucemos el pie derecho por delante del pie izquierdo mientras el pie soporte realiza el pivot hacia la derecha. Luego realicemos un pequeño pivot con pie izquierdo y juntemos los pies. Durante todo el movimiento rotemos torso y cadera para proyectar el pivot y juntemos los pies. Probemos el mismo juego con la otra pierna. Que la cadera se desplace de un lado a otro para generar el cruce de piernas. En todo momento mantengamos las rodillas relajadas pero no dobladas.
Terminemos el movimiento con pies juntos. Veámoslo con detalles. Por rotación de la cadera, la rodilla apunta hacia donde irá la pierna libre. Tratemos de que el pie libre dibuje como un pequeño 8 en el piso, pero evitemos la tentación de mirar hacia abajo. Recordemos que la cadera guía las piernas, aunque nosotros dominamos la posición de los pies. Para terminar, juntemos los pies. Ejercicio 3. Pivot, cruce y desplazamiento. Habiendo practicado ya el ejercicio anterior, en esta parte liberaremos un poco más la cadera a través de pivot, cruces y desplazamientos de piernas derecha e izquierda. Entremos a la clase. Comencemos repitiendo las características del movimiento anterior con cruce de pierna libre y pivot de la pierna soporte, pero esta vez desplacemos la pierna libre y realicemos un pivot con ambos pies. Intentemos que el torso mueva la cadera a un lado y otro y podamos abrirla a partir del desplazamiento de la pierna libre. Vayamos practicándolo sin prisa ni pausa para controlar el movimiento y vencer la impaciencia. Una vez dominado el movimiento hacia un lado, cambiemos de pierna y repitamos el ejercicio a modo de espejo. Siempre manteniéndonos en alto sin flexionar las rodillas. Sería ideal conservar durante todo el tiempo la misma estatura. Para terminar, juntemos los pies. Veámoslo con detalle. Al rotar el torso y mover la cadera, cambia la dirección de la rodilla de la pierna libre a la par que se produce el pivot de la pierna soporte. De modo que tendremos cruce, pivot y desplazamiento de pierna libre. Cruce, pivot y desplazamiento de pierna libre. Practiquemos en silencio. Ejercicio 4. Pivot y doble cruce. En esta última parte realizaremos el pivot y el cruce con el desplazamiento antes visto, pero le agregaremos un cruce más. Entremos a la clase. Ya expertos, comencemos en posición de abrazo con rotación de torso y pivot y volvamos a desplazar la pierna libre. Desde esta posición, rotemos la cadera hacia la izquierda, es decir, realicemos un pivot con el pie soporte hacia la izquierda y crucemos la pierna libre atrás. Nuevamente, pierna libre, cadera, pivot, desplazamiento y cruce atrás. Cruce adelante y cruce atrás. Cadera a la derecha y cadera a la izquierda. A medida que lo repitamos, aumentemos la velocidad. Una vez dominado el movimiento, aprovechemos para cambiar de pierna y repetirlo a modo de espejo. En todo momento, evitemos perder la estatura o mirar el piso. Volvamos a verlo y practiquemos en silencio.
En este video te mostré diferentes ejercicios para que consigas soltar la cadera que, si estuvieras en el rol seguidor, te ayudarán para realizar determinados adornos y que si estuvieras en el rol conductor, te ayudarán para desarrollar lápices y enrosques, por ejemplo, entre muchos otros movimientos. Y te agrego un último dato, pero antes, si quisieras compartirme un dato sobre cómo usar la cadera en el tango, déjamelo en los comentarios y de paso, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Presta atención a que la cadera no se bandee a un costado ni a otro, que no se te escape ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino que se mantenga siempre en el centro, nivelada, paralela al piso y alineada con los hombros, lo cual te dará estabilidad tanto a vos como a quien abraces. Y si estamos estables, más felices nos sentiremos. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.